Hola, buenos días. Yo soy Ismail Traoré. Yo he venido aquí, yo quería hacer, como mirar como le cuenta, porque lo que yo oye que la gente ha cambiado mi tarjeta, que yo no lo sepa. Yo no lo sepa, yo no lo sabía. Es que yo le he oído porque ahí la gente que se va ahí para hablar, es que yo, y se cache ici, ils sont là parler. Es que yo he oído que yo he venido para consultarlo, me pregunta la fecha de nacimiento. Yo no lo hace, yo he anulado. Yo no lo hace, yo he anulado. Que yo ve que es la verdad, que la gente se va ahí para llevar mi cosa. Que se va ahí para llevar mi cosa, no sé quién ha sido, pero se va ahí para llevar mi cosa. Es que ellos estaban diciendo que joya. Ellos es joya. Si es joya, ellos es joya. Ellos es joya. Ellos le joya. No estamos ahí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que le papel que ellos han llevado para cambiar, que yo lo veo también, porque él no estaba así. Yo no lo plazo así. Que yo lo veo también. Que yo he dado tarjeta a alguien. Yo no he dado mi tarjeta a nadie. Yo no he dicho a nadie también que yo voy a jugar pelota aquí. Aquí ni lepe aquí. Yo no he dicho a nadie. Es que ellos estaban diciendo que yo he dejado receta. Yo no dejo receta. Es que la receta que ellos estaban hablando. Mira, que lo que estaba hablando, yo voy a enseñar. Alguien que ha dejado, yo he ido con Adam al médico. La cita que nosotros le pedimos en recepción es que la mujer ha dicho que va a dar a una niña ahí. Es que le ha llamado nosotros, que nosotros se ha ido ahí, que ese cita se ha dejado ahí. Todo lo deja. Y también un día que yo he ido ahí, que yo he pedido, me dice que eso se deja ahí. ¿Y que yo he dicho? Yo he dicho que ahí la gente que viene de Estados Unidos para llevar la cosa, si la gente viene para llevar la documentación, no le da. Ella ha dicho que sí. El médico ahí, yo he ido ahí que yo voy a hacer analítica. Me ha dado cita primero. Me ha dado cita primero con, comment on appelle, coffre. On m'a donné les boîtes de caoutchouc là. On m'a donné ça. J'ai laissé les caoutchoucs là-bas. Boîte de caoutchouc là, j'ai laissé là-bas. Et aussi, j'ai demandé autre cita. J'avais ça ici, ils ont pris ça aussi. J'avais ça dans ça là, mais ils ont pris ça. Parce que je laisse, c'est-à-dire, je mets ma chose là-bas et on prend. Si ils voient que ma clé là c'était 3, mais ils ont pris un. C'était 3, ils ont pris un. Je vois que Adama nos a subversino. Creo que ahí la gente que hay duerme ahí, es que yo creo que ellos sí es culpable, porque yo veo que Adama no sepa lo que pasa. Adama es mismo como yo, pero no sé lo que pasa exactamente, no sé lo que pasa exactamente. 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 No sé.
Non c'est le que pasa exactamente, porque Adama me ha mandado aquí, es porque yo he dicho Adama es culpable, porque Adama duerme con la gente ahí, y que yo he dejado mi mochila ahí, y yo he llevado también, no había problema, porque lo que yo oye, que lo que yo hago, lo que pasa no está igual. No está igual. Y también lo ha cambiado, porque me pregunta fecha de nacimiento. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado. Lo ha cambiado también. Ellos han cambiado. Ellos han cambiado la tarjeta y también yo creo que ellos han llevado la cita para mandarla ahí. Es que cuando yo he ido para hacer la analítica, ellos no hacen. Yo he ido a la agencia para hacerlo, quería hacer la analítica, que ellos han dicho que ellos no se puede hacer, que tengo que ir al médico. Que yo he dicho que formación, ¿qué significa formación? Formación, farmaconería no está igual. Formación, farmaconería no está igual. Formación significa en español curso. Significa en español curso. ¿Ok? Significa en español curso. Es que lo he dicho que lo que yo oye que la gente ha mandado a mi familia aquí, que ellos saben preguntar. Vosotros saben preguntar, si mi padre está aquí, vosotros le preguntan. Mi padre no estaba aquí. Lo que no le pasa delante de él es que vosotros le preguntan sobre eso. Eso no está bien. Eso no está bien. Que mi hermano está aquí. Lo que no pasa delante de él, vosotros le preguntan sobre eso. No está bien. Eso no está bien. No sé lo que va a decir. Ese es lo que yo voy a decir. Lo que yo tengo ahora es eso. Que me voy a poner eso. Que lo que la gente me ve ahora, porque yo estaba haciendo el video, que la gente va a decir que yo soy enfermo o que yo no soy enfermo. Yo estaba haciendo el video. Yo estaba diciendo lo que yo estaba atravesando, lo que yo estoy atravesando, es lo que yo estaba diciendo. Es que lo ha cambiado, mi fecha de nacimiento, mi tarjeta, lo ha cambiado. Y también yo tenía, ¿cómo se dice? Aplicación dentro de mi móvil. Es que lo ha quitado también, lo ha suprimado. Yo he visto ahora mismo, lo ha suprimado también, lo ha suprimado. Entonces todo lo que la gente dice que le vas a ir para llevar, yo veo eso es igual. Porque mi casca se ha perdido, es que ellos han llevado mi casca, es que se ha perdido, es que yo he mandado la casca hasta mi casa, es que el casca tiene ahí, pero ellos han llevado todo y también avec les cartons, ils ont pris avec les cartons, ils sont partis avec ça. Ils ont pris avec les cartons, je ne les vois pas, ils ont parti avec ça. J'ai appris que les policiers ils ont demandé, et parce que mes gens si voulaient m'envoyer pour prendre les sacs. Et quería me echar pour que lleva mi mochila. Cosa que está dentro de mi mochila. ¿Quién ha dado eso? Dios me ha dado eso. Dios me ha dado. El día que yo compraba esa cosa, ellos no estaban ahí. Porque ellos ven eso, ellos quieren echarme, ellos quieren hacer plan para echarme para llevar eso. Porque también mi cosa que la gente retiene que yo no lo ve. Mi cosa que la gente retiene que yo no lo ve. Si ellos han sido compromiso conmigo para hacer plan para llevar eso, ellos no van a hacer compromiso con Dios para llevar. Es que si ellos han llevado aquí, el día que no es hoy, mañana, si le jour, le jugement dernier, devant le Dieu là-bas, ils vont me donner. Naukane ni kana finta dunya ya, kiyama utena na niena, utena ni niena. Obetadima, yala sona makoni.